Bien, recordándole a los que están en este salón de audiencia mantener la solemnidad de este proceso y de su comportamiento dentro de este salón de audiencia a los fines de este tribunal poder agotar la actividad procesal que de conformidad con la norma se va a agotar entonces en este momento. Importante es establecer que esta no es una audiencia normal que el tribunal haya fijado para las 9 de la mañana y que las juezas no hayan comparecido a subir de manera puntual, no. Es un proceso en el que el tribunal se retiró a deliberar. ¿Qué es la deliberación? La deliberación es la función jurisdiccional que realizan las tres juzgadoras respecto a la discusión, análisis de todos los elementos probatorios que fueron aportados en sustento del conocimiento del juicio. Se da una discusión respecto de qué forma van a ser valorados esos elementos probatorios de cara a cada una de las teorías que fueron formuladas por las partes, porque el tribunal debe despejar cualquier situación solo con las pruebas que hemos recibido. Y de cara igualmente a la actividad procesal que se ha desarrollado en este caso. Importante es resaltar, ustedes han estado aquí presentes en las diferentes jornadas que ha agotado este tribunal respecto de este caso, que no es el único que concita el interés de este segundo tribunal colegiado. Conjuntamente con este caso, conocemos a diario una gran cantidad de otros procesos que incluso han sido recesados para dar prioridad respecto de este asunto. En estas actividades procesales aproximadamente nos encontramos aquí para discutir en el fervor de los debates 13 veces. En estas 13 veces se incorporaron elementos probatorios, unos que las partes, de cara a su teoría del caso, decidieron incorporar y estipular la otra parte. Nos referimos a lo que aquí se proyectó de cara al Ministerio Público respecto de esa prueba audiovisual y técnica. Llamó al tribunal a observar algunos puntos y de cara al interés de la parte querellante también se nos llamó a verificar otros asuntos. De cara de la defensa ocurrió lo propio y de cara a los investigadores su punto de interés respecto de la prueba que les fue remitida por el órgano acusador, para ellos como órganos de investigación era una parte de esa prueba que agotaba o llamaba su interés. Lo propio no ocurre con estas juzgadoras. Estas juzgadoras tienen el deber y la obligación de actuar con suma responsabilidad y de verificar en su totalidad los elementos probatorios que aquí fueron introducidos en este juicio. Revisar esa prueba, solamente esa prueba, si bien la defensa insistía que el testigo habló de 58 archivos, pero que eran menos de 58, no fueron nada más 58 archivos que este tribunal tuvo que revisar. Pero no solamente es revisar, sino verificar si de conformidad con la norma procesal penal cumple con un debido proceso de ley que sean capaz de ser sostenible para la verificación de la decisión que este tribunal iba a tomar. A eso se le llama una valoración de los elementos probatorios. Pero no solamente eso, sino que los 23 testigos que por aquí comparecieron, tanto del Ministerio Público como de la parte querellante, en dicha parte, que fueron 20 más los 3 testigos de la defensa, tenían que ser valorados todos en su contexto, no solamente en el interrogatorio directo, lo que ellos dijeron en el interrogatorio, sino también lo que ellos respondieron ante el contrainterrogatorio o cuando hubo algún momento un redirecto. Hay que valorar la prueba en su conjunto porque es lo que la norma exige a cada juzgador. Actividad de esta procesal que estas 3 juezas se toman muy en serio. Fuera del interés de rapidez que pueda tener cualquier parte en el proceso o cualquier usuario, porque para responder
a que ustedes no tuvieran mayor tiempo. Por eso fue que al momento de retirarnos a deliberar, no lo dejamos que vinieran a las 9 de la mañana hoy, sino le dijimos que teníamos un aproximado de subir a las 4 de la tarde. La palabra aproximada, si ustedes buscan la sección y el significado, van a entender que no fue que le vendimos que a las 4 en punto íbamos a estar aquí arriba, porque cuando nos retiramos y verificamos la prueba, esa actividad es la que merece la real atención, porque a partir de esa actividad procesal es que todos los que están aquí pidiendo justicia por este lado y pidiendo justicia de este lado pueden quedar satisfechos. El juicio se sigue aquí en los tribunales. Es por eso la insistencia de este tribunal ante situaciones que se han dado con otros procesos de concitación a nivel de la prensa que se ha pretendido sacar a la prensa, que le hemos indicado que ustedes tienen una responsabilidad de anunciar la realidad de lo que está pasando y la responsabilidad además de no hacer juicios paralelos y de no publicar situaciones que en realidad no se están suscitando. Porque el tribunal, fuera de cualquier cuestión, va a actuar con la responsabilidad que le caracteriza de hacer un trabajo en base a los elementos probatorios. Es por eso que luego de agotada esa actividad de deliberación que estuvo este tribunal desarrollando durante el periodo en que nos retiramos a la misma y conforme a la disposición normativa prevista en el Código Procesal Penal, en este momento el tribunal va a relatar los fundamentos de la decisión a la que arribaron esas juzgadoras de manera unánime en la voz de la magistrada Giselle Soto. Pues bien, tal como lo decía la magistrada presidenta de este tribunal, hemos llegado a una conclusión en este caso, y lo ha hecho el tribunal sobre la base de todos los elementos de pruebas presentados en este caso. ¿Qué presentó el Ministerio Público en este caso? En este caso dice el Ministerio Público que en fecha 16 de abril de 2023, el joven en quien vida respondía al nombre de Joshua Omar Alcántara, conjuntamente con varios amigos, celebraban su cumpleaños número 19 y lo hacían en la discoteca conocida como ISA. En ese contexto presenta entonces el Ministerio Público la acusación indicando que ciertamente en la fecha indicada y que específicamente en el mismo lugar también se encontraban otras personas a que señaló como el hoy procesado Wesley Carmona. Y es en ese contexto que el Ministerio Público empieza a desarrollar su teoría de investigación inicial y le indica al tribunal que en ese contexto, que en ese lugar indicado donde tanto el hoy occiso como uno de los procesados pudieron estar en ese mismo espacio físico, uno celebrando su cumpleaños y otro que simplemente estaba también haciendo uso del disfrute normal de todo ciudadano. Es así entonces que dice la fiscal
que al término de la discoteca procede a cerrar o está en proceso de cerrar la misma, se suscita un incidente. Y el incidente se suscita en el contexto de que al salir de la discoteca, las personas que están en los alrededores, todos los jóvenes que estaban ahí compartiendo, pues pura y simplemente estaban esperando su vía de transporte para irse a sus hogares. Y en ese orden entonces aparece en escena, dice el Ministerio Público, en los términos que se narraron en ese acto procesal, lo que fue una acción no esperada donde resultó una persona fallecida. Y es en ese contexto que la fiscal, en ese momento procesal, de inicio de investigación, hace todas las indagatorias y presenta ese acto indicando que varias personas, dentro de las cuales se encuentra la persona que hemos manifestado, pues dice Carmona, que estaba en ese lugar, lo presenta conjuntamente con otros procesados, a quien denominó como Alison de Jesús Pérez y el ciudadano Luis Alberto Brito Troncoso. Dice el Ministerio Público que estos ciudadanos se asociaron para cometer robo agravado y que además para hacerlo utilizaron armas de fuego ilegal y además cometieron homicidio. Esas actuaciones, dice la fiscal, quedan plenamente probadas a través de los elementos de pruebas que presentaron en este caso. Y es en ese sentido, en ese contexto, de ese relato que el tribunal resume en este momento de forma muy escueta a los fines que persigue este momento procesal, que se presentan los elementos de prueba. Y aquí entonces se empiezan a presentar, se presentaron ante este tribunal una serie de pruebas, dentro de las que se destacan elementos de pruebas testimoniales, 23 pruebas testimoniales, dentro de las cuales una de ellas es justamente la hermana del hoy occiso, otra es la madre, así como 3 víctimas y testigos de las que estaban en el lugar de hecho, que la Fiscalía menciona que no solamente resultó una persona fallecida, sino que además hubo personas que fueron objeto de robo y que esas fueron las que presentó aquí. Pero además presentó el Ministerio Público una serie de pruebas tales como periciales, audiovisuales y documentales de forma general. Y lógicamente las pruebas materiales que dieron al traste con los hallazgos que posteriormente el tribunal va a explicar. La defensa, la parte querellante, también presentaron elementos de prueba, algunos en el caso de los querellantes de manera común. En el caso de la defensa presentó testigos a descargo y que el tribunal, todos y cada uno de estos testigos, en aras de reconstruir los hechos, los ha valorado de forma conjunta con los elementos de prueba presentados. Y es en ese contexto que se presentan los elementos de pruebas testimoniales. ¿Qué fueron diciendo los testigos de este caso? En primer orden está la testigo, hermana del hoy occiso, la ciudadana Joelny Isabel Leonardo de Sena. Esta ciudadana explicó la forma traumática en que se entera del deceso de su hermano, explicando que la llamaron a su casa y que el coronel le dijo que pase por tal lugar a buscar el cuerpo de esa persona que estaba allí. Y así empezó esta situación donde esta ciudadana explicó que ciertamente su hermano había ido a compartir a ese establecimiento comercial, a esa discoteca, y que allí ciertamente recibió un disparo en la cabeza, toda vez que al momento de salir de la discoteca resultó un atraco a otras personas y a él le impactó uno de esos disparos que allí se suscitaron. Entre otras tantas cosas que manifestó esta ciudadana, son los elementos que en este momento el tribunal va a utilizar a los fines de fundamentar la sentencia,
Y es así que seguimos entonces con el testigo Daniel Ramírez Santana. ¿Quién es Daniel Ramírez Santana? Dentro de lo que es la teoría de la acusación, el Ministerio Público ha sostenido de que aquí hubo un concierto de voluntades y presenta a este testigo que explicó que ciertamente él recibió una llamada telefónica del hoy procesado Wesley Carmona, que este ciudadano le indicó que pase por la 25 a buscar a que en ese momento se mencionó como Chiquito, que él hizo tal cual se le explicó y que pasó por ese lugar, y que ya en el lugar donde fue a recoger al ciudadano Chiquito, como se mencionó acá, entonces procedió a realizar una parada a requerimiento de Chiquito, específicamente, como luego manifestó Allison, a buscar a Luis, que una vez, dijo este ciudadano, estaba con estas personas a bordo, procedió a trasladarlos al lugar donde se le había indicado. ¿Cuál fue el lugar que se le indicó a este ciudadano que trasladara a los jóvenes anteriores? A Quisbar. Quisbar, entonces, se traslada a Quisbar aproximadamente 2:35 de la madrugada, llega a ese lugar, y una vez allí deja a las personas que le fue indicado que llevara a ese lugar. Manifestó además que él se retira del lugar y posteriormente fue nuevamente llamado a los fines de que volviera a recoger a los que aquí se quedaban, e hizo lo propio. Entre otras cosas manifestó, y eso sin duda lo va a abordar en otro momento más adelante, que pasó al momento de que él se dirige a ese lugar. Es así entonces que este ciudadano manifestó que ciertamente conocía al procesado Wesley, que ciertamente tenía un tiempo considerable dándole servicios de taxi. Explicó la forma y manera en que los hoy procesados abordaron el vehículo conducido por y además manifestó que ciertamente el vehículo que él conducía es un vehículo blanco, y demás datos que se destacan en esta decisión y que se abordarán en otro momento. Sigue en ese mismo orden las declaraciones de Isaniel Morel, es una de las personas que estaba en el lugar de los hechos, es decir, en los perímetros, en las afueras de la discoteca, y que esta persona fue una de las que presentó al Ministerio Público como víctima de la comisión del robo que allí se perpetró. Esta víctima explicó, entre otras cosas, la forma en que ella fue despojada de sus pertenencias. Dice que estaban en una esquina, ella y otros amigos, mencionando a que estaba Misael Morel y Alberto Reyes, y que ciertamente esa actividad, esa situación aconteció más o menos a las 3 de la madrugada, termina esa acción. Dice que se pusieron en una esquina, que estaban tomándose fotos, que estaban esperando un Uber a los fines de retirarse a su casa, y que a ella la despojaron de un teléfono celular, específicamente un teléfono iPhone 8 Plus, su bolso de color blanco, y que al hermano de ella le despojaron de su teléfono, su cartera, y que a otro joven también. Explicó la forma y manera en que ella fue realmente despojada, explicó la persona y las características de la persona que a ella realmente la despojó de sus pertenencias, explicó que la persona que la despojó de sus pertenencias estaba armada, explicó que habían 2 personas, que vio que 2 personas se desmontaron de un vehículo, que esas personas estaban armadas. Estableció características tales como que unos tenían trenza, que otro tenía un color blanquito y otro más morenito, y que tenían, además de estas características, gorras. Explicó además que ante esa situación, parte de los conglomerados que estaban en ese espacio pudieron observar que se estaba suscitando un atraco, un robo, como lo contempla el
doloso, como lo estableció la acusación, y que ante eso una de las personas que estaban en los alrededores arrojó una botella, que esa botella entonces es la que hace y constituye una alarma para las personas que están cometiendo los hechos, procedieran entonces a realizar varios disparos. Explicó todas las características que se suscitaron ahí para la comisión de estos disparos y que señaló de manera vehemente que solamente 2 personas en ese lugar, que ella tuvo esa visión, tenían armas y que solamente escuchó 2 disparos. Habló de las trenzas, que tenía barba, que tenía gorra, como ya establecimos, y que en esas admisiones también se suscitaron las declaraciones de Misael Morel, otra de las víctimas de ese lugar. Misael Morel, al igual que la testigo anterior, ratifica y confirma la forma en que estaba en ese lugar. Establece la hora, que dice que ciertamente vio un vehículo Hyundai N20 blanco y que antes de las 3 de la mañana, de la madrugada, dice 2 y pico, fuera del otro lado de la acera, del lugar del crimen, se montaron estas personas, se desmontaron, y que es así que se despojó de sus pertenencias. Se despojó además de la cartera, explica y que al amigo de él, por igual, le despojaron de sus pertenencias. Es así además que tanto Misael Morel Encarnación como la testigo Misael Morel Encarnación, que está establecido un vínculo de contabilidad entre ambos, esta ha manifestado las descripciones de las personas que tanto a ella como a realmente le despojaron de sus pertenencias. Explicó la anterior, la hora, la fecha, las personas que tenían y señalando en cuanto a la señora Bien, amigos, amigas, estamos dando seguimiento al fallo, ¿verdad?, del caso donde está involucrado el hijo del influencer, Joshua Omar Fernández. Hemos perdido quizá alguna información, alguna conexión, ¿verdad? Pero estamos... Dice este ciudadano que lo despojaron de las pertenencias, ratifica, confirma, corrobora que se trató del vehículo blanco antes mencionado y que de ese vehículo ciertamente se desmontaron 2 personas, que esas personas estaban armadas y que, dice, el más morenito le despojó de su pertenencia a mi amiga, los 3 celulares, las carteras. Cuando nos despojaron de nuestras pertenencias, se percataron que las personas que estaban más retiradas vocearon, tiraron una botella. Cuando ellos se retiraron, lanzaron entonces y dijeron que se trataba de un atraco, y al retirarse los procesados, uno de ellos, dice este joven también, hizo un disparo hacia arriba y otro de los procesados hizo uno hacia el lado. A quienes estos ciudadanos han establecido de forma vehemente que realizaron estas actuaciones. Hacen referencia al ciudadano Luis y hacen referencia al señor Allison, señalando que Allison hizo un disparo con lineal, con modelado, y que el otro hizo un disparo hacia arriba. Esas declaraciones entre estos 3 testigos presenciales se han mantenido coherentes, se mantienen firmes, entre ellos las mismas.
Se presentaron además las declaraciones de Robert Luis Heredia, que explicó la forma del deceso del hoy procesado, de la hoy víctima. Dice que estaban en la parte de la acera del frente y que allí ellos pudieron observar que ciertamente se estaba cometiendo un robo y que de ese robo entonces, al ellos poder observar esa acción, decidieron tomar sus medidas de precaución. Estaba uno, dice, sentado en la parte de encima del vehículo y que ante esas acciones que tomaron fue resguardarse. Salir de ahí, procedieron a introducirse al vehículo de la hoy víctima, Joshua, que así las cosas, estas tres personas que estaban en ese lugar, el tercero de ellos, al pretender ingresar al vehículo, se quedó trancada la parte del manubrio para ingresar por la parte de atrás y tuvo que agacharse en ese contexto. Es así como luego manifiesta que el ciudadano se pudieron percatar que la hoy víctima había recibido un disparo, pero que ya en ese momento las personas que llegaron en el carro se habían retirado del lugar. Que ese disparo, dice él, conjuntamente con el testigo que se analiza de manera conjunta, el señor César Smiley Davison, explicaron el contexto, la forma, lo que hicieron cuando vieron esta situación de la víctima y que manifestaron que ciertamente este recibió un disparo señalando la cabeza, en esos términos se refirieron esos testigos, y que murió en el lugar. Estaban sorprendidos y esas declaraciones se siguen corroborando con las demás personas que estaban ahí, señalando inclusive que el vehículo de la hoy víctima era un carro Honda Accord, por demás datos que se destacan en otra parte de esta decisión, y se siguen en este orden presentando los elementos de pruebas, presentándose aquí a los propietarios de Quispa, esos ciudadanos de forma separada, el señor Cairo Aníbal y por otro lado el señor Ricardo, manifestaron que ciertamente uno de ellos no estaba en ese momento en el lugar de los hechos. Explicó el señor Cairo que la seguridad de la discoteca no usa armas de fuego a los fines de garantizar cualquier situación que pase allá, sino que utilizan otro tipo de dispositivos y que además lo hacen por el auxilio de la policía, que le ofrece el respaldo en momentos en que están cerrando el establecimiento comercial. Explica este ciudadano que ciertamente procedieron a empezar a indicarle a las personas de la discoteca que iban a cerrar. Finalmente cerraron el lugar, manifiesta en eso de las 2:57, ya estaba todo el mundo fuera de la madrugada, y que dice él que frente del negocio había una patrulla que siempre le presta ese auxilio y que en ese sentido manifestó que luego de esto, a las 2:58 de la madrugada, se va el capitán, se va la patrulla, que es en ese contexto que manifiesta este ciudadano que ciertamente vio salir un vehículo, que no le dio mayor importancia y que luego pudo observar, al igual que los demás, que se estaba suscitando una situación en ese escenario. Explicó que habían varios grupos de personas, indicó que además se quedó, digamos, que socializando con las personas que estaban ahí fuera y que ya habían salido de ese lugar de diversión. Y en ese orden dice este ciudadano que ciertamente a preguntas de la defensa dijo el señor Cairo qué vías de seguridad, cuáles son las herramientas de seguridad que tiene la discoteca. Explicó que la seguridad no usa armas de fuego, sino que usa otro tipo de instrumentos, que tienen cámaras tanto interno como externo, y que en ese contexto la defensa le preguntó, luego de
mucho debate si el debate que aquí se ha establecido de si entregó o no entregó un video que aquí se explicó. Manifestó que entregó un video a un fiscal y que esas fueron en suma las actuaciones que éste vio. Explicó que escuchó también 2 disparos y la reacción de las personas. Él mencionó los atracadores. Así las cosas, seguimos con Ricardo, que tal como se manifiesta en otra parte, se establece en otra parte de esta sentencia, explicó la forma, lo que utilizan, tal como lo manifestó el testigo anterior, los agentes que le brindan seguridad a ese lugar. Dijo que llegó ya cuando los hechos se habían acontecido, que llamaron a 911, que se dio el auxilio necesario, pero que ya el joven definitivamente había fallecido en el lugar de los hechos. En esas atenciones se escucharon además otras series de testigos, tales como Vikerly Peralta, Wilson Gregorio Rodríguez, Eric Calcaño Castillo, Gabriel Zapata, Ángel Miguel Saldaña, Joel Sánchez Liberato, Carlos Alexander González, Eddie Antonio Ogando Lorenzo, testigos periciales, los peritos que se practicaron acá, y en ese orden de análisis, entonces, el tribunal, a los fines de concatenar las motivaciones necesarias para los fines de esta decisión, pues sencillamente va a pasar al análisis de los elementos de pruebas documentales y periciales presentados acá. Se presentaron ante este tribunal lo que es, y es lo que el tribunal en este momento va a analizar en primer orden, la prueba consistente en la prueba número 13, que fue debatida por uno de los abogados de la defensa, y que este togado manifiesta, se trata de la prueba donde se recoge una información en video, específicamente señala que esta prueba, la de fecha 26 de abril 2023, que es el levantamiento de una cámara. Dice la defensa que esta prueba el tribunal no puede darle ningún tipo de valor, pues este elemento de prueba carece de la firma de la persona que levantó el documento, y que en esas atenciones, además de algunas fechas que se dice que tienen errores, pues el tribunal no tendrá las condiciones de con certeza adjudicarle algún tipo de valor. ¿Qué pudo el tribunal ante esta aseveración de la defensa establecer? Estableció que ciertamente en el documento que presenta el abogado en la objeción se trata de un documento oficial de la Policía Nacional, que tiene el escudo, que tiene además un sello de la institución que está fechado, y que ciertamente no tiene una firma de quien dice haber ido a ese lugar a recolectar la información, y que el tribunal pudo constatar que en este oficio se describen dos numeraciones que son las que deben existir en el video que se anexa en el juicio. Esas numeraciones el tribunal, a los fines de dar respuesta a lo peticionado, tal como lo hemos manifestado, tuvo que determinar que ciertamente se trataba de un documento emitido por esta institución, que además tiene un origen, tiene una fecha, y al constatar el tribunal la prueba que se anexa a esta descripción, pudo determinar que se trata de la misma numeración que se recoge en este oficio, lo que llevó al tribunal a establecer que sin duda aquí no ha existido una violación a lo que es la cadena de custodia que impida al tribunal darle valor a este elemento de prueba, más cuando se ha constatado
que hay cumplimiento a lo que es el principio de unicidad de la prueba, es decir, que los recogidos se hayan mantenido incólume al momento de presentar la prueba, y entonces así lo ha podido determinar este tribunal. Una vez superada esta situación, pues entonces se abocó al tribunal a darle su justo valor, y dándole su justo valor pudo apreciar de esta prueba que ciertamente se puede verificar que hay un vehículo que asume un tipo de ruta, que ese vehículo fue luego individualizado como el vehículo aquel que llegó al lugar aquella madrugada, que ese vehículo se individualizó posteriormente con su placa y que a través de la placa se pudo llegar a quien era el propietario del mismo. Y lógicamente ya se concatenará el tribunal la misma con otro elemento de prueba. No puede pasar el tribunal en ese momento, antes de seguir estableciendo las cuestiones propias de este proceso, hilar una información que estableció el testigo Carlos a requerimiento, digamos que del pleno de la defensa, y es el hecho de establecer que él entregó un video, y ese video ha agregado los abogados, la defensa y los procesados en su defensa material, que de haber existido ese video, pues ahí el tribunal con certeza hubiese podido establecer qué fue lo que pasó. En esas atenciones, el tribunal, es importante volver a establecer que este es un tribunal de juicio, que los procesos tienen diferentes etapas, que la etapa preliminar es la etapa donde de manera principal se admite y se acredita un elemento de prueba. El tribunal no ha hallado razón, y no la halló en ese momento, bajo la sombrilla de que el jurado fue en el escenario del juicio que se enteró de la existencia de ese video, proceder entonces a hacer la petición al tribunal. Tiene que concatenar ese tribunal las declaraciones que en su defensa material realizó justamente el procesado Allison, cuando hizo el ejercicio de su defensa material, se refirió con certeza absoluta de la existencia, de su conocimiento de la existencia de una cámara en ese lugar. Indicó inclusive que envió a su hermana a tomarle fotos al escenario externo a los fines de evitar que se modificara ese lugar, lo que permitió al tribunal inferir de manera lógica e irrevocable que se tenía el conocimiento desde la génesis del proceso, desde el momento que el abogado hace y concatena defensa técnica y defensa material de esas incidencias. De ahí que no puede entonces indicarse a este tribunal que el hecho de que no haya admitido al nivel ya de la producción de un 80% de la prueba presentada ese requerimiento, pues el tribunal lo hizo porque no halló razón apegada en la norma para ese tipo de admisión y fundamentado en lo que el tribunal en ese momento ha establecido. Es así entonces que el tribunal, para avanzar en estos elementos de pruebas que vamos a proceder ahora, es importante establecer que vamos a entrar al análisis de las pruebas, de las extracciones telefónicas, de las pruebas de las ubicaciones geográficas, los mapeos que hizo el perito, y aquí el tribunal volvió sobre todas las órdenes que aquí se dieron, se otorgó, o las otorgó el juez de garantía a los fines de que el tribunal pudiera valorar estos elementos, y pudo el tribunal establecer de forma fehaciente que todas las actuaciones que se presentaron ante este tribunal cuentan con el aval de una orden judicial para que los agentes pudieran extraer la información que requirió el Ministerio Público en la génesis del proceso de investigación. Es así entonces que, una vez dicho esto, aquí se presentaron una diversidad de elementos de pruebas. Dentro de esa diversidad de elementos de pruebas, tal como se concatena en otras partes
están las evidencias recogidas de las cámaras del 911. Esas evidencias le permitieron al tribunal establecer cuál fue el recorrido que aquel vehículo que llegó a Tisbar realizó. Y ese recorrido a la hora que se realizó. Con certeza, esta prueba le ha permitido al tribunal establecer que ciertamente ese vehículo que transitaba en primer orden con una persona quien ha sido identificada como el taxista, los demás datos que obran en la glosa, a bordo del mismo iban el ciudadano Luis y el ciudadano Alison, que ellos iban justo al lugar donde se había requerido que le llevara lo mismo, y las evaluaciones de las cámaras permitieron al tribunal colegial que ciertamente ese elemento de prueba permite arribar a esa misma conclusión. Presentó en ese orden de ideas el Ministerio Público el informe técnico pericial de los delitos. En cuanto a esa evaluación de los teléfonos, aquí tenemos que ciertamente, tal como ya el tribunal lo ha avanzado en otra parte de esta sentencia, se hizo el proceso de extracción y su posterior análisis. ¿Qué se encontró en esos teléfonos? Inmensidades de datos, de información. Y ciertamente el tribunal utilizó la información relativa al contexto del hecho objeto de análisis en este caso. Eso sin dejar de decir que el tribunal hurgó todo lo que se llame evidencia telemática extraída, la extracción de todo el tribunal lo sé, a los fines de poder llegar no solamente a las peticiones del Ministerio Público, sino de poder cotejar la información requerida por la defensa técnica sobre una serie de videos que invitaba al tribunal que también observara en aras de que pudiera establecer cuál era el comportamiento, en este caso, de los abogados que representan al procesado o el sindicato. Y es así que ciertamente aquí, no solamente a través de la prueba pericial que fueron presentadas a través de quienes hicieron la extracción, y que este perito que realizó la extracción de estos teléfonos explicó el proceso que realizó, señaló inclusive de forma presencial aquí al tribunal la práctica de ese elemento de prueba. Señaló al tribunal que hizo unas capturas, unos pantallazos, y que esos pantallazos, como ya lo dijimos, contaron con autorización judicial la extracción de esa información. Este ciudadano explicó que le resultó relevante realizar esa extracción motivado a los hechos que le fueron requeridos que realizara ese análisis, y que además ese análisis no solamente se quedó en cuanto a las conversaciones del ciudadano Wesley, sino con quienes intercambió conversaciones. ¿Cuáles cosas es importante destacar aquí que fueron las debatidas en este escenario? Que ciertamente el señor Danil obedece a la persona denominada como el taxista que trasladó a aquellos jóvenes a aquel lugar de diversión, y Danil explicó al tribunal que recibió la petición de Wesley para hacer lo que al fin y al cabo trasladar a una persona. ¿Qué presentó además este perito? Presentó las capturas de esos mensajes. Y esos mensajes, entre otras cosas, le permitieron al tribunal corroborar que en la forma, aquellas cuestiones que fueron posibles que el tribunal pudiera corroborar con ese testigo denominado el taxista. Y esas cosas que pudo corroborar es que ciertamente le requirieron el servicio, que puede establecer el tribunal que ciertamente el domingo 16 de abril el hoy procesado Wesley le pregunta a la 1:51 de la madrugada: ¿dónde estás?
empiezan a utilizar el lenguaje coloquial que por lo general usan los jóvenes de esa edad, y le dice, le responde el señor Daniel, y le dice, rápido ve a la 25 a buscar a Chiquito y tráelo. Ahí se observa la existencia de un audio que no fue posible escuchar su contenido, y que luego dice debajo, dile que sí. En ese contexto se va suscitando la conversación entre estos, y es así cuando ya a la 1:57 se señala, dile que baje, que salga, dile que salga. Existe una llamada perdida de parte de la persona que va a buscar, que le mandaron a buscar a la persona, a la 1:58 de la madrugada, y el denominado taxista sigue intercambiando ideas con Eloy Wesley, y le dice, jefe, ministro, dímelo, y es así donde llegan a ese lugar a las 2:35. Ha cotejado el tribunal la información que se extrae del video de cámaras, las declaraciones de los testigos anteriores que han establecido la hora en que se suscitaron los hechos, el tiempo que duraron estas personas en ese lugar, y que además el tribunal pudo en ese escenario también verificar que ya posteriormente, específicamente a las 7:40 p.m. del día que estamos analizando, 16, el hoy procesado se vuelve a comunicar vía texto con el hoy denominado taxista y le dice, ¿sabes? Le indica que sabes que tienes que limpiar el carro, ¿verdad? Y no andar en él. ¿Limpiarlo de qué? Por dentro, y se utiliza ahí un epíteto entre ellos, y el taxista le dice que le llame, que no le escriba. Hoy procesado, ya para el día 17, le hace un requerimiento al taxista, le dice, hay una gorra de un pana de José en tu carro, la dejé ahí que se me cayó. En ese orden de ideas, además, el tribunal pudo verificar las conversaciones que sostuvo el hoy procesado con una joven donde se aprecia que tienen un tipo de relación sentimental, que ha utilizado el tribunal de esa conversación a los fines de poder establecer lo que más adelante va a establecer el tribunal, y es que en fecha, entre otras cosas, al hablar con Marielis, el 18 de abril, ellos están conversando a los fines de que el joven vaya a buscarla, a la chica, y ella le pregunta que si anda en el carro. Él le dice que sí. Voy, pero le agrega, voy a dejar el carro, que ahorita me para la poli por ahí, que tengo la pistola clara. Esas son partes de las cuestiones que más adelante el tribunal establecerá de forma unánime cuál es el valor que le da a este tipo de comunicación. En ese contexto, además, el tribunal pudo apreciar que tenemos que de esa pericia, además de lo establecido por este perito de manera presencial, estableció que había en ese aparato otras capturas y que esas capturas obedecían a una información relativa a un proceso para cambiar una clave, una dirección del iPhone, y que esa dirección
tenía el nombre del ciudadano Alberto Reyes. Más adelante, el tribunal recoge esa información para establecer los elementos que vamos a extraer de toda esta información. En ese informe técnico de video, además que se presentó de forma física, se ve el proceso, el tránsito que recoge de manera constante el vehículo antes mencionado, y que es importante también agregar que este no es un elemento que ha sido desconocido por la defensa, porque todos han manifestado que ciertamente eso ocurrió. Lo único que han presentado por qué unas cosas pasaron de una y cada quien tiene su teoría. Es así, además, que se presentaron además acta de registro de persona, acta de allanamiento, acta de levantamiento de cadáver. Se presentó además lo que es el acta de inspección de la escena de los hechos y se presentó el informe pericial de eventos de comunicaciones que fue tan ampliamente debatido. ¿Qué dice, entre otras cosas, este informe? Este informe permitió al tribunal de su valoración con las declaraciones del testigo que realmente lo autenticó el señor Carlos Gómez Mejía, y demás analistas que conforman este documento, que ciertamente los teléfonos analizados hacen referencia a las comunicaciones entre los hoy procesados y que estos procesados estaban en el lugar geográfico donde imputó el Ministerio Público, ciertamente estaba, y que resultó, como hemos manifestado, un hecho que no ha sido controvertido, de que ciertamente todos estaban en ese lugar. Aquí el elemento que los abogados han controvertido es el hecho de que esta misma pericia se debió practicar a los teléfonos de las víctimas que explicaron que estaban en ese lugar, que se les sustrajeron sus teléfonos y demás pertenencias y que eso no se hizo. Ese elemento el tribunal lo va a concatenar con otros datos en unos segundos. Se presentó en esas atenciones lo que es la autopsia. Y dice que ciertamente el joven Joshua Omar Fernández, de 19 años, sufrió una muerte violenta, que esa muerte violenta realmente se produjo a través de un impacto de bala y que concretamente señala esta autopsia recibió un disparo en la región frontal, lado izquierdo, con salida. Eso es lo que se confirma de acá. Se presentaron además actos de venta de vehículos, los vouchers, esta situación. La parte querellante presentó además una serie de documentos que acreditan las condiciones de lo que hacía la hoy víctima como certificados. Se presentaron los avales de las calidades de la víctima involucrada en este caso como madre de Eloy Oxiso. Y en esas atenciones, tal como lo hemos manifestado, la defensa técnica presentó varios elementos de prueba testimonial. Estos elementos de pruebas testimoniales indicaron al tribunal dónde estaban en el lugar de los hechos, explicaron que ciertamente conocían al procesado, explicaron cómo lo conocían, explicaron que se reunieron en la discoteca, que de ahí ellos iban a otro lugar. Manifestó que ciertamente se habían dormido porque jugaban basquetbol y que ahí por lo general se estila juntarse posteriormente, que estos jóvenes manifestaron que cada quien se iba por su lado,
y que es así cuando ellos llegan a la discoteca Kiss Bar. Explicaron además que uno de ellos, cuyos datos obran en otra parte de esta decisión, que ciertamente en la discoteca pasó un incidente, que no le gustó el incidente, que luego se juntó con Wesley en la discoteca Min y le dijo lo que había pasado, y ahí empieza una conversación entre ellos a los fines de establecer que ciertamente este joven también estuvo en el lugar, estuvo reunido en la discoteca como parte de un grupo de jóvenes que acompañaba a los procesados en ese lugar. Antes de llegar los hoy procesados, Luis y el señor Anderson. Se presentó además lo que es la planimetría. La planimetría, ciertamente, lo que le permitió al tribunal establecer el lugar donde estaba cada cosa, cómo estaba geográficamente el escenario, los vehículos ubicados y las partes, en la medida en que esta persona pudo reconstruir los hechos para traer esa imagen al tribunal, y que explicó a este tribunal que no podía establecer la cuestión relativa al disparo. Es importante establecer que estamos hablando de un planimetrista y que sin duda con certeza no podía establecer ni dirección de bala con certeza porque no es oficio natural, lo que motivó que el tribunal le diera el alcance necesario a este elemento de prueba. De esa valoración de los elementos de prueba, que el tribunal tiene que decir en este momento. Valorar los elementos de prueba, entonces tenemos que establecer cuáles han sido los hechos que estas pruebas le han permitido al tribunal reconstruir. Y esos elementos de prueba le han permitido al tribunal reconstruir los mismos sobre la base de que indiscutiblemente aquel fatídico 16 de abril, un grupo de jóvenes estaba en el denominado lugar Kiss Bar, que ahí había diferentes tipos de público, desde lo que estaba el joven acompañado con varios amigos, y eso es un hecho que quedó plenamente establecido, estableciendo además por otros medios que el joven tenía de una u otra forma, ejercía algún tipo de trabajo en ese lugar por su calidad de host, y que sencillamente atraía ese tipo de público y permitía la evolución de esta discoteca. Vamos a decirlo así. Dicho esto, entonces, tenemos que analizar cuál fue el escenario que llevó a que el Ministerio Público imputara que este ciudadano ha participado de una asociación de malhechores, como establece el artículo 265 y 266, para cometer robo agravado y además que en ese robo existiera lo que es un homicidio. La Fiscalía parte del hecho de que ese joven fue la persona que mandó a llamar a dos procesados quienes en declaraciones libres, voluntarias, asesoradas y reiterados sus derechos de parte de la presidenta del tribunal, decidieron hablar, y que esas declaraciones del tribunal no han sido necesarias para el tribunal llegar a la conclusión que hemos llegado, toda vez que los elementos de prueba nos han permitido llegar a la conclusión ya concebida. ¿Y qué analizó el tribunal? No solamente que tenemos pruebas directas, sino pruebas iniciales en el caso de Sopupa, en la medida de lo que vamos a explicar. Y es que, sin dudas,
Los jóvenes que estaban antes de llegar, los hoy procesados, Alison y Luis, estaban compartiendo desde una hora específica en ese lugar. Surgiendo entonces la pregunta, ¿llamó este ciudadano a los hoy procesados para compartir en ese lugar? El tribunal de inmediato, a través de la totalidad de las pruebas analizadas, dijo que no. Y dijo que no, pues desde el mismo momento que a las 2:35 de la madrugada, faltando aproximadamente 25, media hora para cerrar la discoteca, estos llegan al lugar, no iban a compartir. Puesto que una vez que estos llegaron, minutos después, 15, 20 minutos aproximadamente, salen de la discoteca, abordan nuevamente el vehículo y pasan los hechos siguientes. Ese vehículo, que no solamente iba a bordo los hoy procesados mencionados, sino que además abordó el hoy acusado Wesley, en el mismo, al momento de estos estacionarse en el perímetro de la discoteca, donde los testigos manifestaron que estaban a una distancia de 20 a 25 metros del frente de la discoteca. ¿Qué hacen ellos? Ellos se estacionan en vía contraria. Esta es la vía y el vehículo se estaciona con el frente hacia allá, y en este escenario así se encuentra entonces un vehículo estacionado un poquito hacia allá, y ese vehículo, según la prueba, obedecía al vehículo del hoy occiso que estaba aparcado en ese espacio. Pero dice además el Ministerio Público que este ciudadano tuvo una participación esencial en ese ambiente. Y ahí dicen los abogados, ¿qué hizo él? Él se mantuvo en el vehículo y no hizo nada. Entonces el tribunal analizaba la génesis, analizó la existencia real de la llamada, analizó que las personas que fueron a su encuentro lógicamente no fueron a una reunión social, sino que fueron a una acción o una cuestión determinada, y que esa cuestión determinada posteriormente se estableció que fue a cometer un hecho delictivo. Que esos ciudadanos inmediatamente abordan ese vehículo, ciertamente el ciudadano estaba en el mismo, y que la prueba además indicó que a esas víctimas que estaban en el lugar, que se les sustrajo uno de sus aparatos, se encontró en el teléfono móvil del hoy procesado una captura que se vincula con los datos de una de las víctimas involucradas acá, quien afirmó que se le sustrajo el teléfono. De ahí que inmediatamente acontece el hecho del referido atraco, hay posesión de la cosa robada en manos de los que ocupan el vehículo. ¿Y qué hicieron después? Es que ese vehículo se quedó ahí, pero se quedó esperando la ejecución, la materialización de un hecho que se desarrolló en las afueras de la discoteca, y que aquí se explicó de forma amplia en qué perímetro, en qué distancia se desarrolló el mismo. ¿Para qué le ha servido al tribunal los elementos tales como las declaraciones con el denominado taxista? A quien va a indicar que el tribunal ha valorado esa declaración en la medida que éstas se han concatenado con los demás elementos de prueba. Esto así porque de la evaluación de este caso, este taxista tuvo una participación vital en el desarrollo, materialización, ejecución de ese hecho. No porque lo mencionara ningún imputado, es que la prueba desde la génesis del proceso así permite al tribunal deducir de manera lógica
una estrategia de la Fiscalía, pues es una facultad que tiene legalmente y más de ahí no puede el tribunal decir. Y que en ese contexto, los elementos lógicos que hemos analizado le permiten al tribunal, además, establecer que ese vehículo que estaba ahí y que ya el tribunal ha indicado que estos ciudadanos que fueron llamados por el procesado no fueron a deleitarse socialmente, fueron a la ejecución de una acción delictiva y que esa acción delictiva se desarrolló en los minutos después de estos haber llegado, que ese vehículo a bordo de todos realizó la siguiente acción. El vehículo se quedó estacionado, salieron dos personas de la parte de atrás, según corroboraron todos los testigos, esas personas tenían dos armas, esas personas ejecutaron una acción, despojaron a personas y además realizaron disparos en ese lugar. Y es ahí entonces que el comportamiento del procesado, el tribunal no lo puede asumir como un comportamiento pasivo de que se quedó ahí porque estaba sorprendido de la comisión de los hechos. Y esto así lo ha ido el tribunal construyendo de la valoración total de los elementos de pruebas aquí analizados. Y es que además, luego de la comisión de estos hechos, se trata de intervenir para que el vehículo lo limpie. Por máxima de experiencia, por lógica y por la totalidad de las circunstancias analizadas, ciertamente ahí no se cometió el hecho dentro del vehículo. Sin embargo, dentro de ese vehículo realmente se podía concatenar huellas de las personas involucradas, efectos de los objetos posiblemente sustraídos, la ubicación propia de ese vehículo y así entonces de un vehículo donde sus ocupantes han dejado una persona fallecida. Y es en ese orden de ideas que el tribunal ha podido y va analizando que ese comportamiento necesariamente tenemos que ver cuál fue dentro de lo que es una asociación, la participación, el aporte de todos y cada uno de los involucrados. Para ese tribunal colegiado aquí existió sin duda lo que es una asociación de malhechores en un primer plano para robar y que esa asociación de malhechores, tal como se encaja o se subsume en otra parte de esta decisión, pues tiene consecuencias desde el punto de vista jurídico y más aún cuando la conducta de todos y cada uno de ellos, conforme a lo que aquí se ha podido ventilar, tenían una actividad específica, tenían una labor, cada quien desempeñaba un rol. El hecho de desempeñar ese rol descarta la existencia de ese vínculo entre todos para cometer la acción como se establece a nivel de lo que es la coautoría y lo que es la participación como lo consagra la disposición legal objeto de análisis. Y es que aquí en esa división del trabajo delictivo tiene que volver el tribunal entonces a las declaraciones libres voluntarias realizadas por los procesados que han manifestado que sí cometieron los hechos. El señor Luis, el señor Alison dijeron sí, cometimos los hechos y queremos que nos condenen por los hechos que cometimos. ¿Qué hechos afirman estos jóvenes cometieron? Dicen ellos que lo que cometieron fue robar, despojar a unas personas que estaban ahí de sus pertenencias, que realizaron varios disparos, pero que esos disparos, además de eso, ellos dicen que hubo otros disparos. La prueba aquí administrada, lo único que le ha permitido al tribunal de forma fehaciente establecer es que hubo dos disparos en esa escena, que hubo dos personas que salieron de ese vehículo y que dentro del vehículo estaba el conductor y estaba el señor Wesley, quien allí, dijo el taxista, que lo vio sorprendido. Ya el tribunal ha manifestado que aquellas declaraciones de ese testigo que no ha podido corroborar
no le ha dado el nivel de credibilidad justo por la forma inicial en que ese ciudadano estuvo involucrado en el proceso. Y es así entonces que la participación, en suma, para este colegiado del ciudadano Wesley Carmona, la ha consagrado este tribunal como una participación esencial para la comisión de lo que es la asociación de malhechores para cometer robo agravado. Y es en ese sentido entonces que de inmediato el tribunal tiene que explicar que esa conducta asumida por el ciudadano y aquellas asumidas por los procesados, quien pretende desligarse del resultado de una acción, alegando que solamente hicieron un disparos hacia el área. Y tiene entonces que retomar ese punto. Esa actuación realizada por estos dos procesados, quienes los testigos manifestaron que ciertamente los despojaron de sus pertenencias, señalaron estos testigos la forma en que realizaron disparos, indicaron cómo realizaron esos disparos. Pues ahí entonces es necesario que el tribunal diga en este momento que en ese contexto aquí hubo lo que fue la advertencia de una calificación jurídica, una advertencia motivada a un requerimiento fiscal. Ese requerimiento fiscal decía que aquí la letra del tipo penal que se subsume a los hechos es la letra capital del artículo 304, que dice, en suma, que crimen precedido, acompañado o seguido de otro crimen. Y que ese hecho llegó aquí solamente como un homicidio puro y simple, y no fue lo que pasó. En ese escenario, el tribunal hizo la advertencia debida a los procesados involucrados en este caso y le manifestó el derecho que tenía de reestructurar sus mecanismos de defensa. Pero además el tribunal manifestó que los hechos que están presentados en este caso contienen toda la información requerida para establecer los numeritos que la Fiscalía ha querido que el tribunal advierta de ellos, es decir, la calificación jurídica. Y el tribunal lo hizo. Le dijo, preparen medios de defensa. Y en ese mismo orden de ideas, en ese escenario de preparar defensa, tenemos que retomar el tema de la prueba que vincula a estos ciudadanos en la condición del robo probado fehacientemente, pero además robustecido por las propias declaraciones libres, voluntarias, asesoradas y advertidas por el tribunal de estos ciudadanos. Estos ciudadanos dicen que no cometieron robo. Sin embargo, los testigos de este caso, el homicidio, sin embargo, los testigos de este caso señalaron que el señor Luis realizó un disparo al aire y que el señor Allison realizó un disparo lineal. El tribunal analizó lo que es la planimetría, las declaraciones, concatenó toda esa información, además con las propias declaraciones de los procesados, para determinar el asidero jurídico de estas declaraciones. Y lo cierto es que el tribunal, los elementos de prueba, le permitieron inclinarse en la prueba del Ministerio Público, en el sentido de que esos testigos manifestaron la forma en que se ejecutaron los disparos de estos hechos, pero además concatenado con la autopsia, cómo se recibió ese disparo. Estamos hablando de que la víctima de estos hechos ya estaba en su carro. ¿Pero por qué estaba en su carro? Porque la víctima, desde el lugar donde está, pudo ver que de aquel lado se estaba cometiendo un robo. Es decir, no es a esta víctima que ha sido penosamente el occiso de este hecho a quien se estaba despojando de sus pertenencias. No, sencillamente esa víctima veía conjuntamente con sus compañeros que así lo dijeron lo que estaba pasando, y al ver esto salen del lugar y se van a resguardar a su vehículo, donde una vez allí
entonces un fatídico disparo alcanza a este ciudadano. Tenemos dos disparos, una persona que dice que lanzó hacia arriba, que lo confirman los testigos, y otro que dice que fue lineal. Los elementos de prueba, por la lógica, por los conocimientos científicos y en la forma en que uno de esos disparos alcanza al lugar donde está el vehículo, sin duda tiene que determinar y establecer que se trató del disparo realizado por el señor Allison. Esto así porque los elementos de prueba, de manera coherente, de manera fehaciente, sin dubitaciones, le explicaron al tribunal de forma clara qué pasó en ese lugar, la forma que pasó, individualizaron a los testigos y de esos testigos cuál fue el resultado obtenido. ¿Qué resulta? Que ciertamente todo disparo, aun cuando sea hacia arriba, va a descender. Eso es así. Sin embargo, en la forma en que la autopsia hace el establecimiento de la forma en que este ciudadano fue impactado, los elementos nos permitieron inclinarnos en que ese disparo no pudo haber sido el que impactó a la hoy víctima por la forma, la gravedad inclusive que este va a caer, y que la forma del impacto que recibió la víctima en la parte izquierda frontal, como hemos manifestado. Y es así que esta discusión de cómo se disparó, quién disparó y cómo vincular a una persona con los hechos. Aquí tenemos que hablar entonces de lo que es el dominio de Dios. ¿Quiénes tuvieron dominio para ejercer tal o cual acción? Y tenemos que hablar aquí que el ciudadano juez que está estacionado en un vehículo, no puede el tribunal, conforme a la ley, conforme a la doctrina, conforme a la jurisprudencia, indicarle que tuvo dominio en la decisión asumida por los que estaban en la escena de ejecución de un hecho delictivo, el homicidio. No es posible de cara a los elementos de prueba, toda vez que este ciudadano no tenía el control, no tenía el dominio para decir detén la acción. Ya el tribunal ha establecido dónde ha podido subsumir el comportamiento de este ciudadano, y al analizar el hecho del homicidio, pues tiene que establecer lo que hemos dicho. Pero además tenemos aquí la siguiente situación, y es que decía la defensa que el tribunal no puede retener lo que es crimen precedido de otro crimen, pues no se trata de la misma vez. En ese sentido, también el tribunal analizó ampliamente este aspecto y pudo verificar, comprobar qué ha dicho la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia y lo que ha dicho en ocasión de situaciones el mismo Tribunal Constitucional en la sentencia que se establece en otra parte de esta decisión. ¿Y qué han manifestado estos órganos? Han manifestado que resulta para los fines indistinto el hecho de que se trate de una víctima que sea la sujeto directo de un robo, que haya sido la víctima del deceso. En ese caso, el tribunal fue más allá y estableció que es que no se trata de una víctima aislada de una manera total. Es que estamos hablando de un conglomerado de jóvenes que está en un espacio geográfico y en un espacio físico, en las mismas inmediaciones del lugar donde todos estaban divirtiendo, y que esa cercanía le permitió a esas víctimas, una de ellas que tuvo un deceso final, observar lo que estaba pasando. Entonces, ante esos elementos, para el tribunal le han permitido robustecer su posición de que ciertamente aquí, para el comportamiento concreto y específico del procesado, Allison, el tribunal ha retenido la falta establecida en la letra capital del artículo 304. En ese orden de ideas, finalmente, para el señor Luis, el procesado Luis,
aun cuando su accionar ha sido altamente peligroso, mas él mismo no causó una lesión a las personas que estaban involucradas ahí, conforme a la prueba que presentó el Ministerio Público de ese accionar de realizar un disparo, porque la prueba se encargó de establecer de forma vehemente que el ciudadano tiró un disparo, hizo un disparo hacia arriba, que el tribunal ha manifestado que aun cuando esos disparos en algún momento descienden, aunque no pueda recogerse ninguna información de ese casquillo, pues indiscutiblemente la prueba no llevó al tribunal a establecer de que este ciudadano pudiera ser sindicado como coautor para el hecho de lo que es el homicidio, toda vez que éste en su dominio, en su accionar, decidió realizar un disparo arriba que conforme a la prueba, ese disparo no tuvo un impacto en ninguna de las personas involucradas que le produjera ninguna lesión. Entonces, esas atenciones el tribunal ha podido evaluar ese elemento de prueba de manera razonable y proporcional a los hechos cometidos. Dicho esto, entonces, establecido final y concretamente cuál ha sido el comportamiento establecido por este tribunal para el concierto de voluntades que aquí se estableció, un concierto de voluntades que todos aquí, todos los involucrados inicial y ya a través de los elementos de prueba han establecido que ese concierto fue a los fines de robar, que fueron a ese lugar armados. Eso es un hecho que no ha sido, sin dudas, controvertido, pero que además, al ir a ese lugar, esas armas de fuego eran de ilegal, su porte era ilegal. ¿Cómo lo confirma el tribunal? Lo confirma el tribunal a través de la prueba que presentó el Ministerio Público de que los ciudadanos Luis y Alison no tenían licencia para portar armas, y eso, lógicamente, tiene sus consecuencias legales. Este tribunal también ha podido apreciar cuál fue la petición que realizó el Ministerio Público en este caso. El Ministerio Público le requirió a este tribunal una sanción que inicia con esa pena de 40 años. Y el Ministerio Público partió del establecimiento de esta sanción, puesto de que dice que las personas que se asocien para matar, para luego robar. Y que en esas atenciones hemos verificado que la letra del artículo 66, párrafo 2, explica de manera específica cuál es la circunstancia real para que pueda reunirse ese elemento constitutivo de la infracción que el tribunal lo pueda retener. Y es que no es posible retenerlo, pues los elementos constitutivos que establece el propio artículo 66, párrafo 2, explica qué debe acontecer para que el tribunal deduzca una pena de 40 años, lo que aquí no aconteció. En ese mismo orden de ideas, estableció la fiscal la forma en que debía sancionarse los demás procesados en función de su participación. Ya el tribunal ha explicado cuál ha sido el comportamiento que los elementos de prueba le han permitido al tribunal consumir, y que de esos elementos de prueba, entonces, las conductas que hemos retenido de forma individual son las que se hacen constar en la parte dispositiva de esta sentencia que ya previamente hemos explicado. Aquí entramos entonces al análisis de la sanción a imponer. Si fuera tan fácil
establecer una sanción, los jueces no tuviéramos razón de existir, porque sencillamente ustedes, con los hechos que han presentado, pues le imponen la pena y resuelve el problema. Pues no, el tribunal no solamente tiene que ver el comportamiento de cada uno de los ciudadanos, sino cuál ha sido el accionar de ellos y cuál es el impacto lesivo, el daño que ese comportamiento ha causado en la persona, ha causado en la sociedad. Y ya hemos establecido que para el ciudadano Wesley, el tribunal ha subsumido el accionar de él y de los procesados en que existió un concierto previo de voluntades a los fines de ejecutar lo que es un robo, y que el hecho de que él se mantuviera en el vehículo sin ser parte de la ejecución material de ese hecho no es un obstáculo para que el tribunal subsuma su comportamiento como un comportamiento esencial por todos los elementos que se hacen constar en esta sentencia. Y es así entonces que este tribunal, en aras de ese análisis que estamos haciendo, tenemos que indicar que la pena máxima que establece el Código Penal Dominicano, que tiene unos años considerables, pero es el que tenemos, es de 30 años. Y aquí uno de los abogados también manifestaba aquella situación que debe el tribunal evaluar de la ley general sobre la ley especial. Pero que además de eso ya el tribunal descartó la existencia de un agravante que la fiscal trajo porque no se reúnen los elementos constitutivos, que al margen de esa situación el tribunal ha tenido sentencias firmes sobre el hecho de la pena objeto de discusión en este momento, y el tribunal se ha encaminado a imponer el rango de la ley general, que son 30. Siempre que de manera proporcional le permite al tribunal adjudicar la sanción correspondiente a cada uno de los procesados. En este caso, no, el tribunal lo hace para todos los casos. Como este, tenemos decenas de casos y el tribunal aplica el mismo razonamiento, siempre reforzándolo y tratando de reconstruirlo siempre sin interpretar el perjuicio del procesado, porque está vedado por la ley que los jueces interpretemos buscando perjudicar a un ciudadano imputado. Y es así entonces que en el comportamiento del ciudadano Luis ya hemos establecido que él mismo no le ha sido retenido lo que es la parte relativa al homicidio. Y por otro lado entonces, en cuanto al señor Allison, el tribunal sí ha subsumido su conducta en que él mismo realizó un homicidio precedido de otro crimen, que en este caso, o acompañado o seguido de otro, que fue el robo manifestado por él y la comisión de este homicidio. ¿Tuvo la intención de disparar? Sí, la tuvo, porque él disparó de manera voluntaria, teniendo el dominio de la cosa, ejerciendo un control y dirección, estableciendo un curso causal para la realización de un fin determinado. ¿Cuál? Esparcir a la gente que originalmente le arrojaron una botella, sacarlos del contexto y poder irse en paz al lugar donde luego el taxista le llevó, que fue a los hogares de estos, y dejar allá a los procesados. Es así entonces que el tribunal ha podido evaluar finalmente estos comportamientos, y finalmente tiene este tribunal que decir que se cometió un hecho horrendo, que todos estos jóvenes estaban en un lugar de diversión, todos contemporáneos, 19, 18, 20 años, los testigos, todos los que el tribunal observó fueron así, pero observó además los videos que aquí del comportamiento del ciudadano, donde podía observar además que todos eran jovencitos contemporáneos, que el mismo procesador tiene 19 años, que los procesados de atrás oscilan entre 29 y 30 años. Esas son las edades que tenemos acá. Pero además un elemento importante es que, sin dudas, la realización de ese hecho
se hizo de forma planificada, que los que tenían el dominio de las armas usaran el control que entendieron que debieron hacer, pues lo hicieron. El tribunal tiene que deducir las consecuencias jurídicas de ese accionar, y en ese accionar se ha causado una lesión al bien jurídico protegido de forma grave, pero no solamente se le produjo ese daño directo a ese joven, sino que al seno de la sociedad en sentido general ha resultado lesionado. La madre, el padre de estos jóvenes, todos involucrados. Aquí todos han perdido. Perdió la sociedad porque en sentido general resultó afectada. Perdió las víctimas directas de estos hechos porque perdieron un hijo, una persona joven de 19 años, productivo, involucrado en el ambiente laboral y además estudiante. Pero tenemos que ir de este lado. También jóvenes de la sociedad que han cometido errores, porque son errores y es lo que el tribunal evalúa aquí, y mientras no existe una sentencia firme, ellos tendrán su condición que establece la norma, y que las consecuencias que ese comportamiento causó, el tribunal tiene que retenerlo de manera proporcional. El tribunal no se lleva, ni en este ni en ningún caso, de la emoción de las peticiones. Por eso el tribunal, como lo decía la magistrada, duró el tiempo necesario analizando cada cosa en su lugar, porque al final estamos trabajando con la vida de 3 jóvenes que han tenido un comportamiento, y que el comportamiento que ellos han relatado de manera voluntaria es el que se conoce, y se conoce porque ellos decidieron decirlo, porque la fiscalía ni los acusadores lo dijeron. Entonces, estos jóvenes, de acuerdo a los elementos de prueba y a esto merece sin duda una profunda reflexión social. Y qué bueno que aquí en este proceso, como en muchos otros, se hayan dado cita tantas personas con tantas cámaras escuchando la decisión del tribunal. Es momento de que la sociedad reflexione de manera general. Es momento de que veamos qué es lo que está pasando. ¿Por qué tenemos que despojar a la gente de sus cosas? El dinero fácil. Hay que trabajar. Hay que verificar lo que hacen los hijos en la casa. De manera constante, vehemente, exigente, persistente. Y no desistir. Porque como padres, todos en un momento determinado asumimos una responsabilidad. Y aún cuando asumimos esa responsabilidad, ciertamente hay hijos que se escapan de ese control y toman una decisión equivocada. Y en esa decisión equivocada, entonces entran los tribunales a tomar la decisión. Dicho esto, el tribunal de todos los elementos de prueba también ha podido cotejar que aquí la víctima en su constitución en autoría civil ha realizado varias peticiones, y dentro de esas peticiones, del análisis que el tribunal ha hecho de cuál ha sido el comportamiento de todos y cada uno de estos procesados, le ha manifestado cuál fue el comportamiento de cada uno de ellos, y de ese comportamiento se va a derivar necesariamente la retención o no de una falta civil, que para el tribunal ha quedado probado en la medida que el tribunal ha retenido una falta penal para aquel hecho que comprometió ese tipo de responsabilidad. Fuera de ese escenario, el tribunal no ha retenido falta civil alguna, y lo hace el tribunal así en cuanto a los procesados que se van a mencionar en la parte dispositiva de esta decisión. Ha acogido el tribunal y ha valorado de manera integral todos y cada uno de los elementos de prueba presentados en este caso, y al hacerlo ha llegado en nombre de la República, por autoridad de la Constitución y la ley, a fallar de la siguiente manera. Ciudadanos, por favor, pónganse de pie. Solo los imputados.
Bien, el tribunal declara al imputado Alison Jesús Pérez Mejía de Generales que consta culpable del crimen de asociación de malhechores para cometer robo agravado y homicidio voluntario, hechos estos tipificados en los artículos 265, 266, 379, 385, 295, 304 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66, párrafos 5 y 67 de la Ley 631 sobre control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados en perjuicio de las víctimas que se destacan en esta sentencia, específicamente en perjuicio del señor Joshua Omar Fernández y de las víctimas que fueron objeto de robo, tal como se hace constar acá. Condena al mismo a cumplir la pena de 30 años de reclusión mayor. En ese orden de ideas, declara a Luis Alberto Brito Troncoso, de Generales que constan culpable de haber cometido violación de los artículos 265, 266, 379, 385 del Código Penal Dominicano, 66, párrafos 5 y 67 de la Ley 631 sobre control y regulación de armas y municiones y materiales relacionados en perjuicio de las víctimas mencionadas en esta sentencia, condenando al mismo a cumplir la pena de 20 años de reclusión mayor. Tercero, declara al imputado Wesley Vicente Carmona Corsino de Generales que consta culpable del crimen de asociación de malhechores para cometer robo agravado, hechos tipificados y sancionados en las disposiciones jurídicas de los artículos 265, 266, 379, 385 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Isanel Morel Encarnación, Alberto José Reyes y Misael Morel Encarnación. En consecuencia, lo condena a cumplir la pena de 15 años de reclusión, a ser cumplidas las penas indicadas en el lugar donde están cumpliendo prisión en este momento. Condena a los procesados Wesley Vicente Carbona, Luis Alberto Brito Troncoso al pago de las costas penales en virtud de estar asistido de un abogado privado, declarando las mismas exentas de pago en cuanto al imputado Alison de Jesús Pérez Mejía, por encontrarse asistido de abogado de la defensa pública. Ratifica como buena y válida la Constitución en autoría civil por haber sido hecha de conformidad con la ley, intentada por la señora Bertina de Sena Berroa a través de los abogados que le asisten. En cuanto al fondo, acoge la misma y condena al imputado Alison de Jesús Pérez Mejía al pago de una indemnización ascendente a la suma de 5 millones de pesos en favor de la misma por los daños y perjuicios morales causados en ocasión de su comportamiento antijurídico. Condena al procesado Alison de Jesús Pérez Mejía al pago de las costas civiles. Ordenamos distracción en favor de los abogados que han presentado conclusiones. Ordena notificar esta decisión a juez de ejecución de la pena, provincia Santo Domingo, San Cristóbal, Baní, así como juez de ejecución, Distrito Nacional. La lectura de esta decisión será el 16 de mayo del año en curso a las 9 horas de la mañana. A partir de ese momento, las personas que no estén de acuerdo con esta decisión quedan aperturadas las vías recursivas con una copia de esta sentencia en sus manos para que puedan interponer los recursos. Así las cosas en la sentencia de este tribunal. Declaramos cerradas las audiencias. Una larga receso de tiempo. Todo el tiempo, por favor. Venga, aquí. Dame un permisito. CDN me tiene harto. Gracias. Amigos de CDN,
Amigos de CDN, en estos momentos van saliendo de la sala de audiencia los implicados en la muerte del joven Joshua Omar Fernández, pues quien fue ultimado en medio de un atraco el pasado año 2023 y finalmente el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional ahora, justo en este momento, acaba de emitir condena contra el señor Wesley Vicent Carmona, el doctorcito, a 15 años de prisión por asociación de malhechores y robo agravado, mientras lo ven en su pantalla ahora mismo los imputados saliendo. Los señores Luis Brito Troncoso Luisito fue condenado a 20 años de reclusión, mientras que por aquí tenemos Luis Alberto culpable condenado a 20 años por robo y porte y tenencia de arma ilegal, mientras que el señor Alison de Jesús, el mejor conocido como Chiquito, fue condenado a 30 años de reclusión por haber sido identificado como la persona que provocó la muerte al joven Joshua Fernández en 2023 durante un asalto perpetrado a las afueras de un centro de diversión nocturno, la discoteca Kiss Bar. Este es el panorama desde este segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, pues acaba de emitirse este veredicto final en este caso que durante, desde el año pasado hasta lo que va de este año se le había dado seguimiento. De esta manera, pues concluye, nosotros vamos a tratar de salir en estos momentos para, tratar de tomar algunas impresiones de las partes involucradas, si es que todavía queda alguna, pues salieron en principio los acusados y parece que solamente quedará aquí el Ministerio Público. Reiteramos, a esta hora, a la 1:39 de la madrugada, a las afueras del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, pues nos encontramos con esta sentencia emitida en este caso. Bueno, se generó una falsa expectativa de que algunos de los familiares del joven Joshua Omar Fernández iba a emitir unas declaraciones, pero finalmente no fue así. Tenemos que reiterar a los amigos que permanecen en sintonía después de un largo receso, las juezas, mejor dicho, de este segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional acaban de emitir sentencia en contra de los implicados en la muerte del joven Joshua Fernández, ocurrida en 2023. Vamos a tratar de acercarnos, me parece que alguien está ofreciendo unas declaraciones justo en estos momentos. Vamos a tratar de escuchar qué es lo que está pasando acá. Bueno, por aquí está la madre del joven Joshua Fernández en sus pantallas, visiblemente pues conmovida, abrazando a algunos de los abogados que participaron en este proceso. Sean ustedes testigos de lo que está pasando en esta sala de audiencia. Hay que señalar que las juezas, para emitir el veredicto, establecieron a través de las pruebas suministradas durante todo el proceso por el Ministerio Público que hubo dos de los imputados en este caso que realizaron disparos
por separado. Es decir, el señor Luis Alberto, mejor conocido como Luisito, realizó un disparo, lo mismo que hizo Alison de Jesús Pérez Mejía, mejor conocido como Chiquitico. La diferencia radica en que, de acuerdo a lo establecido por las juezas que tomaron como pues referencia a las evidencias suministradas y los testimonios de las personas que estuvieron en el lugar, el señor Chiquito fue la persona que realizó un disparo frontal o un disparo lateral en posición horizontal, mientras que Luisito realizó un disparo hacia arriba, al aire, y por tanto pudieron establecer que el disparo realizado por el señor Luisito no resultó afectada persona alguna, mientras que la trayectoria y la forma en que fue impactado el joven Joshua Fernández les llevó a concluir que el disparo realizado de forma horizontal por el señor Chiquito sí dio al traste con la muerte finalmente del joven Joshua Fernández, y por ello el señor conocido como Chiquito es quien carga con la mayor condena en este proceso judicial. Permiso, dame Bueno. por favor, que hay otras audiencias, por favor. Se está provocando, en estos momentos se está registrando un ligero congestionamiento a la salida del tribunal, porque aparentemente la madre de Joshua Fernández está ofreciendo unas declaraciones en estos momentos. Vamos a tratar de escucharla. A los abogados, a los fiscales, y ya como justicia que debe hacer por el pueblo cuando se hacen cosas así, a las juezas. Sí, me siento conforme con lo conseguido, me siento conforme. Muchas gracias. Gracias. Por favor, venga, madre. Una palabra de la madre de Joshua, que decimos a la justicia, Bueno. Escuchaban ustedes las declaraciones de la madre del joven Joshua Fernández. Se mostró conforme con la condena del tribunal. Vamos a abrir. Los periodistas adelante, por favor. ¿Qué tiene que decir la noche de hoy Jan Christopher con la sentencia ya oficial absolutoria? Yo creo que No, la pena que le merece la decisión de las magistradas. sí, con esta decisión del segundo tribunal colegiado, yo pienso que se envía un ejemplo a la sociedad dominicana y que tiene que reflexionar sobre algunas conductas. Nosotros estamos satisfechos con los resultados de hoy y por fin la señora Bertina, aunque no va a volver a ver a su hijo, pues ella va a poder dormir en paz, porque se ha hecho justicia. Muchas gracias. Sergio, ¿qué tiene que decir nosotros? Nosotros estuvimos 100% confiados en el tribunal, en el segundo colegiado, que esas tres juezas iban a hacer justicia, y en la noche de hoy se hizo justicia a Joshua Fernández. Muchas gracias. Gracias. Escuchaban ustedes los abogados de la familia del joven Joshua Fernández, quienes, al igual que su madre, pues se han mostrado satisfechos con esta decisión. Y exagerada. Lo que corresponde ahora es ponderar conjuntamente con mi cliente si utilizaremos mecanismos de elevar un recurso de apelación para que la Corte haga una nueva evaluación a la sentencia. ¿Qué día inicia este proceso de apelación?
Todavía no nos han entregado la sentencia. Cuando entreguen la sentencia. Cuando nos notifiquen la sentencia, entonces empieza a correr el plazo para nosotros elevar un recurso de apelación. ¿Por qué usted entendía que merecía una pena de 5 años? Por la escasez de evidencia que presentó el Ministerio Público respecto a la comisión de los hechos que se le imputaban. Para el público que no maneja términos jurídicos y ven este contenido, ¿cómo usted explica el resarcimiento económico que tienen que hacer los imputados a la familia? El tribunal lo acogió. Recuerda que la sentencia no es definitiva, completa. Todavía la sentencia está sujeta a que elevemos cualquier tipo de recurso y que eso se modifique. En caso de que el imputado no pueda pagar esta cantidad de dinero, ¿qué procede? Bueno, él es una persona insolvente actualmente, no trabaja, está recluido. Entonces, por el momento lo que se tiene que pensar es que él va a pagar con lo que la sentencia ordene. La sentencia no es definitiva. ¿Alguien más debió estar en este proceso, abogado? No, yo entiendo que no. Lo que sí yo entiendo es que elementos que pudieron arrojar más luces al proceso debieron estar incluidos. Por ejemplo, las armas que no están, las armas no están, por eso nosotros atacábamos esa parte, y los famosos videos. ¿Las armas con las que dispararon? ¿Con las que supuestamente? No, es que no, yo lo que me refiero es que ellos no se le ocuparon armas a ninguno. Y los videos que un testigo a cargo del Ministerio Público dijo que entregó al Ministerio Público y nunca aparecieron. ¿Es únicamente para el chiquito? Habló de 5 millones. No. Lo que pasa es que Allison está siendo asistido por una defensoría pública. ¿Qué es cierto de la acusación que le hizo la hermana de su... Bueno, escuchaban ustedes, amigos de CDN, declaraciones del representante legal del señor, del implicado e imputado, condenado ya a la mayor pena de las personas aquí involucradas, 30 años, Chiquito. Este es el panorama, así de esta manera concluye la historia de este crimen que dio al traste con la muerte de Joshua Fernández en el año 2023, condenadas las 3 personas involucradas en este proceso. Yo retorno a los estudios, buenas noches.